Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Capítulo 1. Vuelvo de hacer una visita a mi casero, el único vecino que tendré que soportar. Esta es una bella comarca, ciertamente. Creo que no podría haber encontrado en toda Inglaterra otro lugar tan apartado por completo del bullicio de la sociedad. Un paraíso perfecto para el misántropo, y el señor Heathcliff y yo formamos una buena pareja para repartirnos el yermo. Gran sujeto. Poco se imaginaba la simpatía que sentí por él cuando vi hundirse sus ojos negros bajo sus cejas con tal desconfianza al llegar yo a caballo, y cuando sus dedos se refugiaron todavía más en su chaleco, con decisión celosa, al anunciar yo mi nombre. «¿El señor Heathcliff?», dije. Una inclinación de cabeza fue la respuesta. «El señor Lockwood, su nuevo inquilino, señor. Tengo el honor de venir a visitarlo con la mayor premura posible tras mi llegada, con el fin de expresarle mis deseos de no haberlo incomodado con mi insistencia al solicitarle el arrendamiento de la granja de Thrushcross. Oí decir ayer que usted había tenido algunos pensamientos». «La granja de Thrushcross es de mi propiedad, señor mío», me interrumpió él, torciendo el gesto. «Yo no consentiría que nadie me incomodara, estando en mi mano evitarlo. Pase». Ese pase fue pronunciado con los dientes apretados y expresaba un váyase al diablo. Ni el mismo portón en el que estaba apoyado él dio muestras de moverse en concordancia con aquella palabra, y creo que fue esta circunstancia la que me decidió a aceptar la invitación. Sentí interés por un hombre que aparentaba una esquivez más exagerada que la mía propia. Sí extendió la mano para soltar la cadena del portón cuando vio que mi caballo lo estaba empujando decididamente con el pecho, y me precedió malhumorado por el camino empedrado. Cuando llegamos al patio gritó: «Joseph, llévate el caballo del señor Lockwood y trae algo de vino». Supongo que esta es toda la servidumbre, reflexioné al oír aquella orden múltiple. No es de extrañar que crezca la hierba entre las lozas, ni que el ganado sea el único que se ocupe de podar los setos. Joseph era un hombre entrado en años, o francamente viejo, quizá muy viejo, aunque robusto y nervudo. «El señor nos asista», dijo para sí, con un murmullo de disgusto malhumorado, mientras se hacía cargo de mi caballo, mirándome a la vez a la cara con una acritud tal que yo conjeturé, caritativamente, que debía necesitar de la ayuda divina para digerir su almuerzo, y que aquella jaculatoria piadosa suya no aludía a mi llegada inesperada. La residencia del señor Heathcliff se llama Cumbres Borrascosas. Allí deben de gozar en todo tiempo de una ventilación pura y salutífera. En efecto, la fuerza del viento del norte que sopla sobre la loma se puede juzgar en vista de la inclinación excesiva de unos pocos abetos atrofiados que hay al extremo de la casa, y de una hilera de espinos demacrados que tienden todas sus ramas en una misma dirección, como pidiendo limosna al sol. Felizmente, el arquitecto tuvo la precaución de construirla sólida. Las ventanas, estrechas, están muy hundidas en la pared, y las esquinas están protegidas por grandes piedras salientes. Antes de atravesar el umbral, me detuve a admirar una porción de tallas grotescas esparcidas con abundancia en la fachada, y sobre todo alrededor de la puerta principal, sobre la cual, entre una infinidad de hipogrifos deteriorados y de amorcillos desvergonzados, advertí la fecha, 1500, y el nombre, Hareton Earnshaw. Me habría gustado hacer algunos comentarios y pedir al hosco propietario una breve historia de la casa, pero la actitud de éste ante la puerta parecía exigirme que entrase a prisa o que me marchase definitivamente, y yo no tenía intención de exacerbar su impaciencia antes de inspeccionar el penetral. Con un solo paso llegamos al aposento de la familia, sin zaguán ni pasillo previo. Aquí lo llaman la casa, por antonomasia. En general, incluye cocina y sala,
pero creo que en Cumbres Borrascosas la cocina se ve obligada a retirarse del todo a otra parte. Al menos, percibí un parloteo de lenguas y un tintineo de utensilios de cocina, muy al fondo, y no vi indicios de que en la enorme chimenea se estuviera asando, guisando o cociendo nada, ni ningún brillo de cazuelas de cobre, ni de coladores de estaño en las paredes. A un lado se reflejaba espléndidamente, en verdad, tanto la luz como el calor en hileras de platos inmensos de peltre, entreverados de jarros y jarras de plata, que se levantaban en hileras sucesivas sobre un amplio aparador de roble, hasta el techo mismo. Este último no tenía cubierta inferior de ninguna especie. Toda su anatomía quedaba a la vista del curioso, salvo en la parte donde lo ocultaba un armazón de madera cargado de tortas de avena y de racimos de piernas de vaca, de cordero y jamones. Sobre la chimenea había varias escopetas antiguas y ruines y un par de pistolas de arzón, y a modo de adornos, 3 botes pintados de vivos colores y dispuestos a lo largo de la repisa. El suelo era de piedra pulida blanca. Las sillas eran unas estructuras primitivas, de altos respaldos, pintadas de verde. Había 1 o 2 negras y pesadas agazapadas entre las sombras. Debajo del aparador, en un arco, reposaba una perra de muestra enorme, de color albazano, rodeada de un enjambre de cachorrillos chillones, y otros perros ocupaban otros rincones. La estancia y su mobiliario no habrían tenido nada de extraordinario como propiedad de un granjero sencillo del norte, de semblante terco y de miembros robustos que destacasen todavía más con sus calzas y polainas. En cualquier contorno de 5 o 6 millas de diámetro, en estas colinas se puede encontrar a un personaje de estas características, sentado en su sillón, con su jarra de cerveza espumosa sobre la mesa redonda que tiene delante, si se presenta uno en el momento adecuado después del almuerzo. Pero el señor Heathcliff contrasta singularmente con su vivienda y con su modo de vida. Tiene aspecto de gitano de piel morena, su atuendo y sus modales son de caballero, es decir, tan de caballero como los de muchos hidalgos rurales. Un poco abandonado quizá, pero su descuido no le hace parecer mal, ya que tiene una figura firme y garbosa, y es más bien apático. Puede que algunas personas le achacaran cierto grado de soberbia grosera. Yo albergo dentro de mí una cierta conformidad con él, que me dice que no hay nada de eso. Sé por instinto que su reserva proviene de una aversión por su parte a las exhibiciones aparatosas de sentimientos, a las manifestaciones mutuas de benignidad. Ama y odia disimuladamente, y le pareciera una impertinencia que le devolvieran su amor o su odio. No, me precipito. Le estoy achacando pródigamente mis propios atributos. Puede que el señor Heathcliff tenga unas razones completamente distintas de las que me mueven a mí para no tender la mano cuando se encuentra ante una persona a la que no quiere conocer. Quiero confiar en que mi constitución es casi singular. Mi querida madre solía decir que yo no tendría jamás un hogar acogedor, y el mismo verano pasado demostré que soy absolutamente indigno de tenerlo. Disfrutando de un mes de buen tiempo en la costa, me encontré en compañía de una criatura encantadora, de una verdadera diosa a mis ojos, mientras no se fijó en mí. Nunca manifesté mi amor con palabras. No obstante, si es que las miradas tienen lengua, la idiota más grande podría haber adivinado que yo estaba hasta las orejas. Me entendió por fin y me devolvió las miradas, con la mirada más dulce que se puede imaginar. ¿Y qué hice yo? Con vergüenza lo confieso. Me retraje heladamente sobre mí mismo, como un caracol. A cada mirada suya me retiraba más y más frío, hasta que por fin la pobre inocente llegó a dudar de sus sentidos y, abrumada por el apuro que le producía su supuesto error, persuadió a su mamá de que las dos tomaran el portante.
Esta curiosa inclinación mía me ha merecido fama de crueldad intencionada. Solo yo puedo apreciar lo injusto de esta fama. Tomé asiento en el extremo de la lumbre opuesto a aquel hacia el que avanzaba mi casero, y llené un intervalo de silencio intentando acariciar a la madre canina, que había abandonado a su camada, y se deslizaba como una loba hacia la parte posterior de mis piernas, con el labio superior levantado y los dientes blancos babeantes, esperando el momento de lanzar un bocado. Mi caricia provocó un gruñido largo y gutural. «Más le vale dejar en paz a la perra», refunfuñó el señor Heathcliff al unísono, atajando con un pisotón manifestaciones más feroces. «No está acostumbrada a los halagos, no la criamos para animal faldero». Después, acercándose a una puerta lateral, volvió a gritar: «¡Joseph!». Joseph murmuró algo ininteligible desde las profundidades de la bodega, pero no dio muestras de ascender, en vista de lo cual su amo bajó en su busca, dejándome vis a vis con la perra malévola y con un par de perros pastores lanosos y aviesos, que compartían con ella la misión de vigilar celosamente todos mis movimientos. Poco deseoso de entrar en contacto con sus colmillos, me quedé quieto en mi asiento, pero, imaginándome que mal entenderían los insultos callados, me permití inoportunamente hacer guiños y muecas al trío, y alguna contracción de mi fisionomía irritó de tal modo a la señora que ésta montó repentinamente en cólera y me saltó a las rodillas. Yo la empujé hacia atrás y me apresuré a poner la mesa de por medio. Este acto excitó a toda la jauría. Media docena de diablos de 4 patas, de diversas edades y tamaños, salieron de guaridas ocultas hacia el centro común. Advertí que el objeto más marcado de sus ataques eran mis talones y los faldones de mi casaca, y defendiéndome de los combatientes mayores como podía, con el atizador de la lumbre, me vi obligado a pedir en voz alta que algún inquilino de la casa me ayudara a restablecer la paz. El señor Heathcliff y su criado subieron los escalones de la bodega con una flema fastidiosa. Creo que no avivaron el paso ni para llegar un segundo antes de lo habitual, aunque el hogar era una tempestad absoluta de mordiscos y grañidos. Afortunadamente, acudió con mayor diligencia un habitante de la cocina, una dama robusta, con el vestido remangado, los brazos desnudos y las mejillas encendidas. Se arrojó entre nosotros, blandiendo una sartén, y se sirvió de dicha arma, y de su lengua, con tal destreza que la tormenta se abatió como por arte de magia, y cuando su amo entró en escena, ella ya estaba sola, agitándose como el mar después de un vendaval. «¿Qué diablos pasa?», preguntó éste, mirándome de una manera que apenas me pareció tolerable después de la falta de hospitalidad con que me habían tratado. «¿Qué diablos? Eso digo yo», murmuré. «Esos animales suyos, señor mío, deben de estar poseídos por unos espíritus peores que los de la piara de cerdos del Evangelio. Para el caso, bien podía dejar a un forastero con una manada de tigres». «No se meten con las personas que no tocan nada», observó él, disponiendo ante mí la botella y colocando la mesa en su sitio. «Los perros vigilan y hacen bien. ¿Se tomará un vaso de vino?» «No, gracias». «No le habrán mordido, ¿verdad?». Si así fuera, habría dejado marcado mi sello en el mordedor. La expresión de Heathcliff se suavizó con una sonrisa. «Vamos, vamos», dijo. «Está usted agitado, señor Lockwood. Tenga, beba un poco de vino. En esta casa son tan poco comunes las visitas que estoy dispuesto a reconocer que mis perros y yo apenas sabemos recibirlas. A su salud, señor». Devolví el brindis, haciendo una inclinación de cabeza, mientras empezaba a comprender que sería una necedad por mi parte quedarme sentado y resentido por la mala conducta de una manada de chuchos.
Por otra parte, no tenía ningún deseo de que aquel sujeto siguiera divirtiéndose a mi costa, en vista de que a eso apuntaba su humor. Él, movido probablemente por consideraciones de carácter económico sobre lo imprudente que sería ofender a un buen arrendatario, alivió un poco el laconismo con que recortaba los pronombres y los verbos auxiliares e introdujo un tema que supuso me interesaría, una disertación sobre las ventajas y las desventajas del lugar donde yo había establecido actualmente mi retiro. Lo encontré muy entendido en las materias que tratamos, y antes de volver a mi casa, me animé hasta el punto de ofrecerme a hacerle otra visita mañana. Él no deseaba, a todas luces, que se repitiera mi intromisión. Con todo, iré. Es asombroso lo sociable que me siento en comparación con él. Capítulo 2. La tarde de ayer empezó con niebla y con frío. Estuve tentado de pasarla ante la lumbre de mi gabinete, en vez de abrirme camino hasta cumbres borrascosas entre brezales y lodazales. Sin embargo, cuando fui al primer piso después de almorzar, es de advertir que almuerzo entre las 12 y la 1. El ama de llaves, una señora con aire de matrona, que recibí como un mueble más de la casa, no pudo o no quiso comprender mi solicitud de que me sirvieran el almuerzo a las 5. Al subir las escaleras, con esta intención perezosa, y entrar en la habitación, vi a una criada arrodillada en el suelo, rodeada de cepillos y de cubos de carbón, levantando una polvareda infernal al apagar las llamas con montones de cenizas. Este espectáculo me hizo retirarme al instante. Cogí mi sombrero y tras una caminata de 4 millas llegué al jardín de Heathcliff, justo a tiempo de evitar los primeros copos plumosos de una nevada. En aquella cumbre desolada, la tierra estaba helada y endurecida, y el aire hacía tiritar todos mis miembros. Incapaz de retirar la cadena, salté por encima del portón, y tras correr por el camino enlosado, bordeado de groselleros dispersos, llamé a la puerta en vano hasta que los nudillos me escocieron y los perros aullaron. «Desgraciados habitantes de esta casa», exclamé para mis adentros, «os merecéis el aislamiento perpetuo del resto de vuestra especie por vuestra grosera falta de hospitalidad. Yo, por lo menos, no tendría las puertas cerradas de día. No me importa, entraré». Decidido a ello, tomé la falleba y la sacudí con vehemencia. Joseph, el de la cara avinagrada, asomó la cabeza por una ventana redonda del granero. «¿A qué viene?», gritó. «El amo está en el redil. Si quiere hablar con él, vaya rodeando el granero». «¿No hay dentro nadie que abra la puerta?», grité yo a mi vez. «Solo está la señora, y ella no le abrirá aunque siga metiendo ese escándalo tremendo de aquí a la noche». «¿Por qué? ¿No puedes decirle tú quién soy, Joseph?». «No, yo no quiero tener nada que ver en ello», murmuró la cabeza y desapareció. La nieve empezaba a caer con fuerza. Tomé la manija para intentarlo otra vez, y entonces apareció en el patio, tras de mí, un joven sin casaca y que llevaba una horca al hombro. Me dijo en voz alta que lo siguiera, y tras atravesar un lavadero y una parte empedrada en la que había un cobertizo para el carbón, una bomba de agua y un palomar, llegamos por fin a la estancia enorme, cálida y alegre en la que me habían recibido la otra vez. Brillaba de manera deliciosa con el resplandor de un fuego inmenso, alimentado por una mezcla de carbón, turba y leña, y cerca de la mesa, en la que estaba servida una cena abundante, tuve el agrado de ver a la señora. Un personaje cuya existencia yo no había sospechado hasta entonces. Hice una reverencia y esperé, creyendo que me pediría que tomase asiento. Ella me miró, recostándose en su silla, y siguió muda e inmóvil. «Mal tiempo», observé. «Me temo, señora Heathcliff, que la puerta ha debido de sufrir las consecuencias de la tranquilidad con que me han atendido sus criados.
Me ha costado mucho trabajo hacerme oír por ellos. Ella no abrió la boca. Yo la miré. Ella me miró a mí. Por lo menos tenía los ojos puestos en mí de una manera fría y descuidada, enormemente embarazosa y desagradable. «Siéntese», dijo el joven con brusquedad. «Él llegará pronto». Obedecí y carraspé, y llamé a la villana Juno, quien en esta segunda entrevista se dignó mover la punta de la cola como muestra de haberme reconocido. «Hermoso animal», volví a empezar. «¿Piensa deshacerse de los pequeños, señora?» «No son míos», dijo la amable anfitriona, de una manera más repelente de la que podría haber respondido el propio Heathcliff. «Ah, sus favoritos se encontrarán entre estos», seguí diciendo, mirando un cojín oscuro, lleno de gatos, al parecer. «Extraña elección de favoritos», observó ella con desprecio. Por desgracia, era un montón de conejos muertos. Volví a carraspear y me acerqué más al hogar, repitiendo mi comentario sobre lo inclemente de la tarde. «No debería haber salido», dijo ella, levantándose para tomar 2 de los botes pintados de la repisa de la chimenea. Hasta entonces había estado apartada de la luz. Ahora vi claramente toda su figura y su rostro. Era esbelta, y al parecer apenas había dejado atrás la niñez. Unas formas admirables, y la carita más exquisita que he tenido el placer de contemplar en mi vida. Rasgos pequeños, muy hermosos, bucles rubios o más bien dorados, que le colgaban sueltos en el cuello delicado, y unos ojos que, si su expresión hubiera sido agradable, habrían sido irresistibles. Por fortuna, para mi corazón impresionable, el único sentimiento que manifestaban estaba entre el desdén y una especie de desesperación que era notablemente anormal detectar allí. Casi no alcanzaba los botes. Yo hice un movimiento como para ayudarla. Ella se revolvió contra mí, como podría revolverse un avaro si alguien intentara ayudarle a contar su oro. «No necesito de su ayuda», replicó cortante. «Puedo cogerlos yo». «Le ruego me perdone», me apresuré a responder. «¿Lo invitaron a tomar el té?», me interrogó, atándose un delantal sobre su pulcro vestido negro y quedándose inmóvil sosteniendo sobre la tetera una cucharada de dicho producto. «Tendré mucho gusto en tomar una taza», respondí. «¿Lo invitaron?», repitió ella. «No», dije yo, con una media sonrisa. «Usted es la persona más adecuada para invitarme». Ella volvió a echar el té en el bote, con cuchara y todo, y volvió a su silla, enfurruñada, con la frente arrugada y haciendo pucheros con el rojo labio inferior, como un niño a punto de llorar. Mientras tanto, el joven había echado sobre su persona una prenda superior francamente raída, y habiéndose plantado ante la lumbre, me miraba de reojo con desprecio, ni más ni menos que si hubiera entre los dos una rencilla mortal y pendiente de venganza. Empecé a dudar si era criado o no. Su ropa y su habla eran ambas rudas, carentes por entero de la superioridad que se podía observar en el señor y la señora Heathcliff. Sus rizos, espesos y castaños, eran vastos y descuidados. Los bigotes le invadían las mejillas, como si fuera un oso, y tenía las manos morenas como las de los simples braceros. No obstante, tenía un porte libre, casi altanero, y no daba ninguna muestra del servilismo propio de un criado ante la señora de la casa. A falta de pruebas fehacientes de su posición, tomé como mejor partido abstenerme de darme por enterado de su curiosa conducta, y al cabo de 5 minutos, la llegada de Heathcliff alivió en cierta medida la incomodidad de mi situación. «¿Cómo ves, señor mío? He venido, cumpliendo mi promesa», exclamé, adoptando un aire alegre. «Y me temo que el mal tiempo me obligará a quedarme aquí durante media hora,
si es que usted me puede ofrecer albergue durante este tiempo. ¿Media hora?, dijo él, sacudiéndose de la ropa los copos blancos. Me extraña que haya elegido lo más cerrado de un temporal de nieve para pasear. ¿Sabe usted que corre el peligro de perderse en los pantanos? Aún la gente que conoce estos páramos suele perderse en tardes como esta, y puedo asegurarle que de momento no se puede esperar que cambie el tiempo. Quizá pueda servirme de guía a alguno de sus mozos, y éste podría quedarse en la granja hasta mañana por la mañana. ¿Podría cederme a uno? No, no podría. Ah, vaya. Bueno, entonces deberé confiar en mi propio tino. ¿Vas a hacer el té?, preguntó el de la casaca raída, apartando de mí la mirada feroz para dirigirla a la joven dama. ¿Hay que darle a ese?, preguntó ella, apelando a Heathcliff. Prepáralo de una vez, fue la respuesta, pronunciada de manera tan brutal que me sobresalté. El tono en que se dijeron esas palabras manifestaba verdadera maldad de carácter. Dejé de sentir la inclinación de calificar a Heathcliff de gran sujeto. Cuando terminaron los preparativos, me invitó diciendo: «Ahora, señor mío, adelante su silla». Y todos nos sentamos alrededor de la mesa, hasta el joven rústico, y reinó un silencio austero mientras consumíamos la comida. Pensé que si había sido yo el causante de la nube, tenía el deber de intentar disiparla. No era posible que se sentaran todos los días tan severos y taciturnos. Y por malo que fuera su humor, era imposible que esos gestos ceñudos que tenían entonces fueran sus expresiones de todos los días. «Es extraño», empecé a decir, después de apurar una taza de té y antes de recibir otra. «Es extraño el modo en que la costumbre puede amoldar nuestros gustos y nuestras ideas. Muchas personas serían incapaces de imaginar que pudiera existir la felicidad en una vida tan apartada del mundo como la que hace usted, señor Heathcliff. No obstante, me aventuraré a afirmar que, rodeado de su familia y con su amable señora, como genio que preside su hogar y su corazón». «¿Mi amable señora?», me interrumpió con un gesto de desprecio casi diabólico en el rostro. «¿Dónde está mi amable señora?». «Me refiero a la señora de Heathcliff, a su esposa». «Bueno, sí. Usted quiere dar a entender que su espíritu ha ocupado el puesto de ángel guardián y que cuida de la suerte de Cumbres Borrascosas aún después de faltar su cuerpo. ¿Es así?». Percibiendo que había cometido un error, intenté corregirlo. Podría haber advertido que existía demasiada diferencia de edad entre las partes como para que fuera probable que fuesen marido y mujer. El uno tenía unos 40 años. Es un periodo de vigor mental en que los hombres no solemos aceptar el engaño de que las muchachas se casan con nosotros por amor. Ese sueño queda reservado para el solaz del ocaso de nuestra vida. La otra no aparentaba haber cumplido los 17. Entonces se me ocurrió: el palurdo que está a mi lado, que se está tomando el té en un tazón y que se está comiendo el pan con las manos sin lavar, puede ser el marido de ella. Heathcliff, hijo, claro está. He aquí la consecuencia de enterrarse en vida. Se ha arrojado en brazos de ese gañán por pura ignorancia de que existen personas mejores. Una lástima. Deberé guardarme de ser la causa de que se arrepienta de su elección. Esta última reflexión mía puede parecer presuntuosa, pero no lo era. Mi vecino de mesa me parecía casi repulsivo. Yo sabía por experiencia que yo resultaba tolerablemente atractivo. «La señora de Heathcliff es mi nuera», dijo Heathcliff, corroborando mi suposición. Mientras decía esto, dirigió hacia ella una mirada peculiar, una mirada de odio, a no ser que esté dotado de un conjunto de músculos faciales tan perverso que no interpreten el lenguaje del alma como los de las demás personas. Desde luego, ya veo. Usted es el feliz poseedor del hada benéfica», observé, volviéndome hacia mi vecino de mesa.
Esto fue peor que lo anterior. El joven se puso de color carmesí y cerró el puño, dando todas las muestras de querer agredirme, pero se contuvo enseguida, aparentemente, y ahogó la tormenta con una maldición brutal, dirigida a mí entre dientes, que yo me guardé de dar por oída. Infeliz en sus conjeturas, señor, observó mi huésped. Ninguno de los dos tenemos el privilegio de ser dueños de su hada buena. Su compañero ha muerto. He dicho que era mi nuera, por lo tanto, debió de casarse con mi hijo. Y este joven no es hijo mío, ciertamente. Heathcliff volvió a sonreír, como si el atribuirle la paternidad de aquel oso fuera una burla demasiado atrevida. Mi nombre es Areton Earnshaw, gruñó el otro, y le aconsejo que lo respete. No le he faltado al respeto, fue mi respuesta, mientras me reía por dentro de la gravedad con que se presentaba a sí mismo. Me clavó la vista más tiempo del que yo estuve dispuesto a devolverle la mirada, por miedo a sentirme tentado de darle un sopapo o de reírme en alto. Empecé a sentirme claramente fuera de lugar en aquel agradable círculo familiar. El ambiente espiritual sombrío anulaba con creces las cálidas comodidades físicas que me rodeaban, y tomé la resolución de pensármelo con cautela antes de aventurarme por tercera vez bajo aquel techo. Una vez concluida la tarea de comer, y en vista de que nadie pronunciaba una sola palabra de conversación sociable, me acerqué a una ventana para examinar el tiempo atmosférico. Vi un espectáculo lamentable. Caía la oscuridad de la noche antes de su hora, y el cielo y las colinas se confundían en un torbellino glacial de viento y de nieve asfixiante. No pude evitar exclamar: «No me parece posible volver ahora a mi casa sin guía. Los caminos ya estarán cubiertos, y, aunque estuvieran despejados, yo apenas podría distinguirlos a un par de palmos por delante de mi vista». Hareton, lleva esa docena de ovejas al alpendre del granero. Si se quedan en el redil toda la noche, acabarán cubiertas de nieve, y ponles delante una talanquera. «¿Qué debo hacer?», seguí diciendo con irritación creciente. Mi pregunta no tuvo respuesta, y mirando a mi alrededor, solo vi a Joseph, que traía un cubo de gachas para los perros, y a la señora Heathcliff inclinada sobre la lumbre, entreteniéndose en quemar un lío de teas que se habían caído de la repisa de la chimenea cuando ella había dejado otra vez en su sitio el bote de té. El primero, después de dejar su carga, inspeccionó la estancia con ojo crítico y pronunció con voz chillona: «Me extraña que seas capaz de estar ahí mano sobre mano, o haciendo algo peor, cuando todos han salido. Pero eres una inútil, y de nada sirve hablar. Tus malos modos no tienen enmienda, y te irás directamente al demonio, como se fue tu madre». Pensé por un momento que esta disertación se dirigía a mí, y airado me dirigí hacia el viejo bribón con intención de echarlo a patadas por la puerta. Pero la señora de Heathcliff me hizo detenerme con su respuesta. «Viejo hipócrita escandaloso», respondió, «¿es que no temes que te lleve el demonio en cuerpo y alma cuando pronuncias su nombre? Te prevengo que te abstengas de provocarme. De lo contrario, pediré como favor especial que te lleve». «Espera, Joseph, mira», siguió diciendo, tomando de un estante un libro oscuro y alargado. «Te voy a enseñar cuánto he progresado en la magia negra. Pronto seré capaz de despoblar la casa con ella. La vaca roja no murió por casualidad, y tu reumatismo mal se puede contar entre los dones de la providencia». «¡Ay, malvada, malvada!», dijo el anciano con voz entrecortada. «El Señor nos libre del mal». «No, réprobo, eres un precito. Vete de aquí o te haré mucho daño. Haré figuras de todos vosotros, de cera y de arcilla, y al primero que pase de los límites que yo marque, no voy a decir lo que le pasará, pero ya lo veréis. Vete, que te estoy mirando».
La brujilla simuló una mirada maligna con sus ojos hermosos, y Joseph, temblando de franco horror, salió apresuradamente, rezando y exclamando por el camino. Pensé que su conducta debía de estar inspirada por una especie de lúgubre sentido del humor, y ahora que estábamos a solas, me esforcé en interesarla por mi situación apurada. «Señora de Heathcliff», dije con sentimiento, «usted me disculpará que la moleste. Así lo creo, pues estoy seguro de que usted, con esa cara, no podría menos de tener buen corazón. Hágame el favor de señalarme algunos sitios que me puedan indicar el camino de vuelta a mi casa. No tengo mayor idea del modo de llegar allí que la que usted tendría del modo de llegar a Londres». «Váyase por donde ha venido», respondió ella, arrellanándose en una silla con una vela y con el libro apaisado delante. «El consejo es escueto, pero es el más sólido que puedo darle. Entonces, si se entera de que me han encontrado muerto en una ciénaga o en un hoyo lleno de nieve, ¿no le susurrará la voz de su conciencia que es en parte por culpa de usted?» «¿Cómo así? Yo no puedo acompañarlo. No me consentiría en llegar más allá del final del muro del jardín». «¿Usted? Mucho me guardaría de pedirle que cruzara el umbral por mí en una noche como esta», exclamé. «Lo que quiero es que me diga el camino, no que me lo muestre, o bien que convenza al señor Heathcliff de que me ceda a un guía». «¿A quién?» «Estamos él mismo, Earnshaw, Zillah, Joseph y yo. ¿A cuál prefiere?» «¿No hay mozos en la granja?» «No, no hay más que esos. En vista de lo cual me veo obligado a quedarme». «Eso podrá concertarlo con su anfitrión. Yo no tengo nada que ver con ello». «Espero que le sirva de lección y no vuelva a emprender viajes imprudentes por estas colinas», exclamó la voz severa de Heathcliff desde la entrada de la cocina. «En cuanto a lo de quedarse aquí, no tengo acomodo para visitas. Si se queda, deberá compartir cama con Hareton o con Joseph». «Puedo dormir en un sillón, en esta sala», respondí. «No, no. Un forastero no deja de ser un forastero, sea rico o pobre. No me conviene dejar a nadie suelto por la casa mientras yo no vigilo», dijo el muy grosero y miserable. Con este insulto se me agotó la paciencia. Solté una expresión de desagrado. Pasé precipitadamente por delante de él y salí al patio, donde, con las prisas, me tropecé con Earnshaw. Había tal oscuridad que no fui capaz de ver la salida, y mientras yo vagaba por ahí, oí otro ejemplo de los buenos modales con que se trataban mutuamente. Al principio, el joven pareció dispuesto a ponerse de mi parte. «Lo acompañaré hasta el parque», dijo. «Lo acompañarás al infierno», exclamó su amo, o lo que fuera suyo. «¿Y quién cuidará de los caballos, eh?» «Importa más la vida de un hombre que se queden descuidados los caballos una noche», murmuró la señora de Heathcliff con mayor amabilidad de la que yo esperaba. «No será porque tú lo mandes», repuso Hareton. «Si te interesas por él, más te vale callar. Entonces, espero que te persiga su espíritu, y espero que el señor Heathcliff no vuelva a encontrar otro inquilino hasta que la granja esté en ruinas», respondió ella con voz cortante. «Escuchad, escuchad, los está maldiciendo», rezongó Joseph, hacia quien me dirigía yo. Este estaba sentado al alcance del oído, ordeñando las vacas a la luz de una linterna. Me apoderé de ella sin más miramientos, y diciendo en voz alta que la devolvería la mañana siguiente, me dirigí apresuradamente al postigo más próximo. «¡Amo, amo! ¡Que roba la linterna!», gritó el carcamal, persiguiéndome en mi retirada. «¡To, colmilludo! ¡To, perro! ¡To, lobo! ¡A él! ¡A él!». Al abrirse la puertecilla se me echaron al cuello dos monstruos peludos, que me derribaron e hicieron que se apagara la luz, mientras una carcajada conjunta por parte de Heathcliff y de Hareton
servía para remate de mi ira y de mi humillación. Por fortuna, las fieras parecían más interesadas en estipar las zarpas, en bostezar y en hacer ondear las colas que en devorarme vivo, pero no consentían que me volviera a poner de pie, y me vi obligado a quedarme tendido hasta que sus perversos amos tuvieron a bien liberarme. Entonces, sin sombrero y temblando de ira, ordené a los bellacos que me dejaran salir y que no osaran retenerme ni un minuto más, con varias amenazas incoherentes de venganza que, por la hondura imprecisa de su virulencia, recordaban a las del rey Lear. La vehemencia de mi agitación hizo que me empezara a sangrar copiosamente la nariz, y Heathcliff seguía riendo, y yo seguía increpando. No sé cómo habría terminado la escena si no hubiera estado allí una persona algo más racional que yo mismo, y más benévola que mi anfitrión. Esta era Zillah, la gruesa ama de llaves, quien, al cabo de un rato, salió a enterarse de la causa del escándalo. Creyó que alguien de la casa me había puesto la mano encima con violencia, y sin atreverse a atacar a su amo, dirigió su artillería vocal contra el canalla más joven. «Bueno, señor Earnshaw», exclamó, «¿con qué saldrá ahora? ¿Es que vamos a asesinar a la gente en el umbral mismo de nuestra puerta? Veo que esta casa no será nunca sitio para mí. Miren al pobre mozo, se está ahogando. Calle, calle, así no puede estar. Entre, yo lo curaré. Ahora, estése quieto». Dichas estas palabras, me arrojó repentinamente a la cara una pinta de agua helada y me condujo a la cocina. El señor Heathcliff nos siguió, y su alegría circunstancial se apagó rápidamente para dar paso a su acostumbrada expresión taciturna. Yo me sentía enormemente mal, mareado y débil, y me vi obligado a la fuerza a aceptar alojamiento bajo su techo. Él dijo a Zillah que me diera una copa de brandy, y después pasó a la habitación interior, mientras la cocinera se dolía de mi situación lastimosa, y después de obedecer sus órdenes, gracias a lo cual me sentí algo fortalecido, me acompañó hasta la cama.